Hola a todos, les habla el Paraguas londinense, espero que estén bien. Hoy les voy a mostrar un viajecito a las afueras de Londres, me voy al norte de Inglaterra. Entonces les voy a mostrar cómo viajar en dos tipos de transportes, como sería el tren y en autobús. Me iré en tren y volveré en autobús. También quiero aprovechar de enviar un saludo a Joaquín Gaete de Villarrica, que cumplió años la semana pasada. Espero que haya pasado un feliz cumpleaños y que siga disfrutando de mis videos también. Un saludo muy grande a su padre, al doctor Gaete, un gran amigo también. Bueno, King Cross es una de las estaciones de donde salen los trenes al norte de Inglaterra. También hay trenes internacionales, el famoso tren el Eurostar que va a París. De acá salen los trenes, pero miren lo que es la arquitectura increíble. Entonces yo estoy aquí ya a punto de agarrar mi tren, camino a Nottingham. Ya les muestro el camino más tarde. Bueno, aquí les muestro un poco cómo se compran los tickets. Yo ya compré mi ticket online, que me costó un poco más barato, pero les muestro cómo comprar. Si vas aquí a destino, yo me voy ahora a Nottingham. Si ven, le doy aquí Nottingham. Y por ejemplo, yo me voy de ida nada más. A mí por internet me costó 28 libras. So, si vemos aquí una ida, ¿cuánto cuesta? Que estamos off-peak single sería. Bueno, para que vean lo caro que está si compras directamente sería 66,50 una ida. Y yo compré con una semana de antelación, me costó 28 libras una ida. Si compran, déjame ver si puedo volver aquí, ida y vuelta, le cuesta siempre más barato, 68,10, y la vuelta sería así más o menos. A ver, el total sería 70 libras casi, ida y vuelta, si compran ida y vuelta. Normalmente si compran una ida le cuesta más caro. Aquí ya está mi plataforma 3, camino a Nottingham. Este es mi tren. Como verán aquí a mi derecha, este es el tren que va a París. No saben las ganas que tengo de subirme y viajar un poco para Europa, pero bueno, ya tocará hacer un viajecito. Bueno, aquí ya a punto de entrar a mi tren. Ya mi tren sale en unos 5 minutos. Llegué justo a tiempo para agarrar mi tren. Vamos a ver si puedo mostrarle por dentro el viaje, todo. Bueno, a ver si puedo encontrar un lugar para irnos cómodos. A ver, aquí creo que hay uno. Tengo mis cosas por aquí. Bueno, son exactamente las 6:59. Estamos saliendo ya de la estación de St. Pancras, destino a Nottingham. El clima está un poco nublado, así que cambió un poco el clima, ya se acabó un poco el verano por aquí otra vez. Volvió el clima londinense, así que espero que disfruten el viaje y vamos a ir hablando durante el camino. Bueno, como todos sabrán, a partir del 19 de julio se liberaron las restricciones para la pandemia. Entonces, pero igual los transportes públicos, los trenes y todo eso es obligatorio el uso de mascarillas, especialmente en Londres. Y si vas a viajar en los lugares cerrados, entonces si van a viajar en tren o en autobús, en lo que sea, asegúrense de llevar su mascarilla siempre consigo y para protegerse también. Así que les recomiendo que lo hagan. Por más
más que aquí ya esté liberada la cosa, igual la gente sigue respetando eso. Así que tengan cuidado con eso, que pónganse la mascarilla cuando viajen. Bueno, como verán, la cafetería está cerrada. Tenía ganas de tomarme un café, pero bueno, por el tema de la pandemia lo cerraron. Sí, luego voy a ver si puedo mostrarle que tiene servicio de baños y todo eso. Voy a mostrarle un poco el tren. También hay en los trenes hay lugares para espacio para las bicicletas, que también puedes llevar tu bicicleta. La gente que le gusta pedalear. Luego haremos otro capítulo sobre las bicis. Bueno, lo que me olvidé de mencionarle anteriormente fue sobre la estación de San Pancras, que fue construida en el año 1868 y remodelada en el año 2007 para los trenes de alta velocidad como este, que va a una velocidad bastante alta. Y evidentemente para los trenes que van a París, los trenes internacionales. El tren que va a París dura aproximadamente 2 horas y media desde Londres hasta París, y ya haces con migraciones en Londres para los dos países, tanto para Inglaterra como para Francia, ya haces migración ahí. O sea que te subís en el tren y al llegar a París te bajás de la estación y ya caminás por las calles de París. No hace falta hacer migración más allá en París, ya lo haces todo aquí en Inglaterra, en Londres. Bueno, le voy mostrando un poquito el paisaje de Inglaterra. Es increíble. Se estaba despejando un poco, estaba un poco nublado esta mañana, inclusive cayó un poco de agua cuando estaba saliendo de Londres. Así que por lo menos está mejorando el clima. Miren lo que es el paisaje, es increíble. Bueno, vamos arribando ya a la ciudad de Nottingham. Shortly after arrival into Nottingham, the train doors will be locked shut. This train will be coupling to another set. The doors need to be closed to allow this to happen. Please try and leave the train just as quickly as you possibly can. If you are still on board after the doors close, please don't panic, don't pull any. Bueno, aquí ya hemos llegado a Nottingham. Bueno, ya hemos arribado a Nottingham después de casi 2 horas de viaje. Espero que les haya gustado la información. Luego les muestro el viaje de vuelta en bus, cuántas horas de duración, cuánto cuesta, todo lo demás les voy a explicar ahí también en el viaje de bus, ¿ok? Voy a ir a buscar un café porque necesito un café, me estoy durmiendo. Ahora más adelante les muestro el viaje en bus de vuelta. Bueno, estoy aquí desde la estación de Nottingham, en la parte de afuera, que sería la Nottingham Street. Como verán, aquí también hay, si quieren ir al centro de la ciudad, pueden agarrar taxis o las famosas plataformas por teléfonos celulares. Ahí, si ven atrás, están todos los autobuses que van a Londres y a distintas partes de Inglaterra, desde aquí en Nottingham. En otro capítulo les voy a mostrar más lo que es la ciudad de Nottingham y todo eso. No tuve mucho tiempo, vine corto tiempo, pero quería mostrarles las formas de viajar, las diferentes formas de viajar afuera de Londres, ya sea en tren, y volveré en bus, que ellos le llaman aquí el coach a los buses de larga distancia. Hay varias empresas que puedes contratar si vas al buscador de internet, y ahí hay muchísimas opciones para comprar. A mí este pasaje de ida de Nottingham a Londres me costó 13,90. Pero como dije anteriormente, en los trenes también, si compras ida y vuelta,
te sale más barato siempre. Normalmente si sale 13,90 la ida, te saldrán 22, 23 o 20 libras ida y vuelta si vas en Omnius. Tarda un poco más, pero es más barato, más económico. Bueno, como verán, me tuve que poner la mascarilla, me tomaron la temperatura, entonces le mostré el ticket y me escanearon y sin problema entré. Como verán, el autobús es bastante cómodo. Anteriormente, antes del 19 de julio, no se permitía a otra persona sentarse a tu lado por el tema de la pandemia, pero ahora sí ya está permitido. Bueno, ya estamos saliendo ya de Nottingham, salimos exactamente a las 3:30 de la tarde. La duración del viaje más o menos será de unas 3 horas y media. Tengo previsto llegar a las 7 de la tarde más o menos a Londres. Veremos cómo está el tráfico, ese es uno de los problemas de viajar en Omnius, que te agarre el tráfico tanto a la salida como a la entrada de Londres. Entonces veremos cómo está la situación. De momento le voy a ir mostrando un poco el paisaje de ida, cómo se ve la carretera. Bueno, como verán, los autobuses son bastante cómodos y también tienen el toilet, el baño atrás, para hacer las necesidades y todo eso. Pero si es un viaje muy largo, muchas veces ellos paran, hacen una parada para refrigerar de 10 a 15 minutos. Si pueden ver, de este lado hay unas usinas nucleares aquí, estamos pasando. Además de la usina nuclear, también usan aquí las energías eólicas. Como verán, ahí están dando vueltas los molinos. Es una zona de bastante viento aquí seguramente, entonces por eso aprovechan para instalar los molinos de viento. Bueno, como verán, aquí el autobús viene equipado también. Acá puedes poner tu bebida gaseosa, agua, comida que traigas. También tiene un enchufe USB para poder cargar ahí tu celular o tu cámara, lo que sea. Bueno, ya prácticamente hemos arribado a Londres. La verdad que estuvo bastante rápido, yo pensaba que íbamos a tardar un poco más. Hubo un momento nada más que hubo un poco de tráfico por el tema de que había obras en la carretera, entonces estuvimos un poco trancados, pero la verdad que estuvo bastante rápido. Estamos ya en la parte norte de Londres. Bueno, luego de casi 3 horas y media de viaje, son exactamente las 7:10, hemos llegado a la estación de Victoria ya para culminar nuestro viaje. Bueno, así culminamos el viajecito que hicimos hoy. Espero que le haya servido de mucha información esto. Como verán, aquí está atrás la estación de Victoria Coach Station. Aquí terminamos nuestro viajecito. Espero que les hayan gustado. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal. Ok, aquí hagan comentarios si necesitan saber algo más del viaje, cuánto me costó. No olvidé mencionar lo de las libras esterlinas otra vez, perdón. Pero bueno, espero que estén bien. Les quiero.